318 billones de dólares. Esa es la deuda total que pesa sobre el sistema financiero global en este momento, confirmada, no estimada. Y el mundo entero produce solo unos 105 billones de dólares en producción económica por año. Esta única cifra explica por qué el precio de la plata está a punto de explotar y por qué América Latina, la región que históricamente ha sido el corazón de la producción mundial de plata, debería prestar especial atención. El Instituto de Finanzas Internacionales publicó en febrero de 2025 su Global Debt Monitor, confirmando que la deuda global aumentó casi 7 billones de dólares en 2024, alcanzando un nuevo récord de 318 billones de dólares. Es el nivel de deuda de fin de año más alto en la historia de la humanidad. La relación deuda sobre Producto Interno Bruto aumentó por primera vez en 4 años, ya que el crecimiento económico se desaceleró. Y las proyecciones muestran que el endeudamiento gubernamental seguirá siendo alto en 2025, especialmente en Estados Unidos, Francia, China, India y Brasil. Para los latinoamericanos, esta crisis tiene un significado especial. América Latina conoce íntimamente lo que sucede cuando las deudas se vuelven impagables. Argentina ha atravesado 9 defaults soberanos en su historia. Brasil enfrentó una crisis de deuda devastadora en los años 80. Venezuela experimentó una de las hiperinflaciones más severas del siglo XXI. México tuvo su propia crisis del peso en 1994. La región ha sido, una y otra vez, el laboratorio donde se experimentan las consecuencias de la deuda insostenible. Pero hay una ironía profunda en esta historia. Durante más de 3 siglos, América Latina fue el principal proveedor de plata del mundo. El real de A8, acuñado en las casas de moneda de México, Perú y Bolivia, se convirtió en la primera moneda de reserva global. Desde las minas de Potosí hasta las de Zacatecas, la plata latinoamericana financió imperios, guerras y revoluciones en todo el mundo. El peso de plata mexicano fue la base sobre la cual se construyó el dólar estadounidense. De hecho, el símbolo del dólar, esa S con 2 líneas verticales, deriva de las columnas de Hércules que aparecían en el real de A8 español. Esta historia es relevante porque ilustra un patrón que se repite. Cuando el sistema monetario global entra en crisis, la plata física emerge como refugio de valor. Y hoy, con 318 billones de dólares en deuda global contra 105 billones de producción económica anual, estamos entrando en la fase más peligrosa de este ciclo. La matemática de esta situación es implacable. Una relación deuda sobre PIB de más del 300% significa que el mundo debe más de 3 años de su producción económica total. Pero la deuda no es estática, genera intereses. Y cuando los pagos de intereses comienzan a consumir una porción creciente de los presupuestos gubernamentales, queda menos dinero para inversión productiva, infraestructura y servicios sociales. Es un círculo vicioso que América Latina conoce demasiado bien. Los mercados emergentes enfrentan lo que el Fondo Monetario Internacional ha llamado una tormenta perfecta. Los países en desarrollo están programados para pagar un récord de 400.000 millones de dólares en servicio de deuda externa en 2024, una carga que amenaza con desviar recursos de necesidades críticas de desarrollo. Entre 2020 y 2023 hubo 15 defaults soberanos, impulsados por las consecuencias de la pandemia, shocks de commodities relacionados con la guerra e inflación galopante. Ecuador y Surinam ya han entrado en default desde 2020. América Latina es particularmente vulnerable. La deuda pública de la región aumentó del 58% del PIB en 2019 a más del 70% en 2020. El Banco Interamericano de Desarrollo advierte que no reducir esta cifra a aproximadamente el 50% dejará a la región vulnerable a futuros shocks. Argentina tiene una deuda que supera el 100% del PIB, mientras la inflación alcanzó el 143% en 2023. Los costos de financiamiento en la región promedian el 8% del PIB, muy por encima del 1, 7% en economías avanzadas y el 5% en otros mercados emergentes. El problema fundamental es que gran parte de esta deuda está denominada en dólares estadounidenses. Cuando el dólar se fortalece, como tiende a ser durante crisis globales, el costo real de esta deuda aumenta automáticamente para los países latinoamericanos. Sus monedas locales se deprecian, pero sus obligaciones en dólares permanecen fijas. Es una trampa monetaria que ha destruido economías repetidamente. La historia nos enseña que hay solo 3 formas de salir de una crisis de deuda de esta magnitud. La primera es el default, donde el deudor simplemente declara que no puede o no va a pagar. Esto destruye el crédito del país y causa caos financiero, pero al menos limpia el balance. Argentina lo ha hecho 9 veces. La segunda es la austeridad extrema, donde el gobierno recorta gastos drásticamente para generar superávits y pagar la deuda. Esto es políticamente casi imposible y socialmente devastador, como Grecia aprendió dolorosamente en la última década. La tercera es la inflación.
donde el gobierno permite o incluso fomenta que los precios suban, reduciendo así el valor real de la deuda. Esta es la opción que los gobiernos casi siempre eligen eventualmente, porque es la más fácil políticamente. Venezuela ofrece el ejemplo más extremo de la región. La hiperinflación, que comenzó en 2016, alcanzó tasas anuales de más de 1.000.000% en 2018. Los bolívares se volvieron literalmente más baratos que el papel en el que estaban impresos. Familias que tenían ahorros de toda la vida vieron cómo se evaporaban en meses. El precio de un café, que costaba 450 bolívares en 2016, llegó a costar millones. La moneda perdió tantos ceros que el gobierno tuvo que crear nuevas denominaciones repetidamente. Pero Venezuela no es un caso aislado en la historia latinoamericana. Brasil experimentó hiperinflación en los años 80 y 90, con tasas que alcanzaron el 2.477% en 1993. Argentina tuvo una inflación del 3.079% en 1989. Bolivia llegó al 11.750% en 1985. Perú alcanzó el 7.482% en 1990. México tuvo una inflación del 159% en 1987. La región ha vivido este patrón una y otra vez. Deuda excesiva, incapacidad de pago, impresión de dinero, colapso del poder adquisitivo. Lo que hace diferente la situación actual es la escala global del problema. No estamos hablando de un país o una región. Estamos hablando de 318 billones de dólares de deuda global, distribuida en prácticamente todos los países del mundo. Estados Unidos solo tiene más de 36 billones de dólares en deuda federal y los pagos de intereses ya superan el presupuesto de defensa. China tiene niveles de deuda que, según algunos cálculos, superan el 300% del PIB cuando se incluye la deuda de gobiernos locales y empresas estatales. Europa enfrenta sus propios desafíos fiscales, con países como Italia, Francia y España luchando con cargas de deuda crecientes. Cuando una deuda de esta magnitud se vuelve claramente impagable, los mercados comienzan a perder confianza en las monedas en las que esa deuda está denominada. Es entonces cuando los activos reales, aquellos que no pueden ser impresos o creados por decreto gubernamental, experimentan una revaluación dramática. Este es el patrón histórico que se ha repetido desde el Imperio Romano hasta la República de Weimar, desde Argentina hasta Zimbabue. La plata ocupa un lugar único en este contexto. A diferencia del oro, que es principalmente un activo monetario y de inversión, la plata es también un metal industrial crítico. La demanda de la industria solar ha aumentado de 60 millones de onzas en 2015 a 232 millones de onzas en 2024. Los vehículos eléctricos usan entre 25 y 50 gramos de plata por unidad, comparado con solo 15 gramos en un auto tradicional. Los centros de datos para inteligencia artificial requieren cantidades crecientes de plata para su electrónica. Esta demanda industrial es largamente inelástica al precio. Las industrias necesitan la plata independientemente del costo. Al mismo tiempo, el mercado de plata está en su quinto año consecutivo de déficit. Los inventarios en la London Bullion Market Association han caído más de un tercio en los últimos 3 años. Las tasas de préstamo de plata en octubre de 2025 alcanzaron temporalmente el 200% anualizado, una señal de escasez física extrema. El precio ha subido de $29 en enero de 2025 a más de $65 en diciembre, un aumento de más del 120% en un solo año. Para América Latina, esta situación presenta tanto riesgos como oportunidades. El riesgo es que una crisis de deuda global podría golpear duramente a la región, como ha sucedido tantas veces antes. Los flujos de capital podrían revertirse, las monedas locales podrían depreciarse, y el costo de la deuda en dólares podría volverse insoportable. La oportunidad es que la región sigue siendo uno de los principales productores de plata del mundo. México es el mayor productor global con más de 6.400 toneladas anuales. Perú es el tercero con 3.100 toneladas. Entre ambos países producen casi un tercio de la plata mundial. Sin embargo, hay una pregunta que los latinoamericanos deberían hacerse. Si la plata que sale de nuestras tierras va a aumentar dramáticamente de valor debido a la crisis de deuda global, ¿quién se beneficiará de ese aumento? Históricamente, la riqueza extractiva de América Latina ha fluido hacia accionistas en Nueva York, Londres y Tokio. Las grandes mineras que operan en la región, como Fresnillo, Newmont y Glencore, cotizan en bolsas extranjeras y distribuyen dividendos a inversores internacionales. Los bancos centrales de todo el mundo han comenzado a aumentar sus reservas de oro. China ha añadido más de 300 toneladas de oro a sus reservas oficiales desde 2019. Rusia ha reducido sus reservas en dólares y comprado oro en su lugar. Incluso los bancos centrales occidentales, que durante décadas vendieron oro, se han convertido en compradores netos.
convertido en compradores netos. Estas instituciones entienden algo que el ahorrador promedio a menudo no ve. En un ambiente de deuda excesiva, los metales preciosos físicos ofrecen una forma de seguro que ninguna moneda de papel puede proporcionar. La historia del peso de plata mexicano es instructiva. Durante más de 3 siglos, fue la moneda más aceptada del comercio internacional. Los comerciantes en China, India, Europa y las colonias americanas preferían el peso mexicano porque contenía una cantidad conocida y verificable de plata. No dependía de la promesa de ningún gobierno. Su valor residía en el metal físico que contenía. Cuando los gobiernos comenzaron a emitir papel moneda, muchos prometieron que ese papel era convertible en plata u oro. Gradualmente, esa promesa se fue erosionando hasta que en 1971 Estados Unidos abandonó completamente la convertibilidad del dólar en oro. Desde entonces, todas las principales monedas del mundo son dinero fiat, respaldadas solo por la confianza en el gobierno emisor. Esa confianza se mantiene mientras los gobiernos manejen sus finanzas responsablemente. Pero con 318 billones de dólares en deuda global, una cantidad que matemáticamente no puede ser repagada a través del crecimiento económico normal, esa confianza comienza a erosionarse. El precio de la plata de $65 la onza refleja el comienzo de esta erosión. Hace apenas 5 años la plata cotizaba alrededor de $15. El aumento no es especulación irracional, es una revaluación de un activo real en términos de monedas que están siendo activamente degradadas. Cuando la Reserva Federal imprime billones de dólares, cuando el Banco Central Europeo expande su balance, cuando el Banco de Japón mantiene tasas negativas, el poder adquisitivo de esas monedas inevitablemente disminuye. Para el ahorrador latinoamericano que ha vivido múltiples crisis monetarias, esta realidad no es abstracta. Es la experiencia vívida de ver cómo los ahorros de toda una vida pueden evaporarse en meses cuando la confianza en una moneda colapsa. Es la memoria de hacer colas para cambiar dinero antes de que perdiera más valor. Es el conocimiento de que los gobiernos, cuando están atrapados entre pagar deudas y mantener la paz social, casi siempre eligen imprimir dinero. La crisis de deuda de 318 billones de dólares no es un problema que afecta solo a Estados Unidos o Europa. Es un problema global que inevitablemente impactará a América Latina. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino cuándo y en qué forma. La historia sugiere que aquellos que mantienen parte de su patrimonio en activos reales, particularmente metales preciosos, están mejor posicionados para preservar su poder adquisitivo a través de estas transiciones. La ironía final es que América Latina, la región que proporcionó la plata que construyó el sistema monetario global moderno, ha sido repetidamente víctima de las crisis que ese sistema genera. Las minas de Potosí, que durante el siglo XVII produjeron más plata que cualquier otro lugar en la historia humana, enriquecieron a España mientras empobrecían a las poblaciones locales. Hoy, el patrón continúa en formas más sutiles. La región exporta recursos naturales a precios determinados por mercados internacionales, mientras importa inflación y crisis financieras generadas por las políticas monetarias de los países desarrollados. China ha anunciado restricciones a la exportación de plata que entrarán en vigor en enero de 2026. Estados Unidos ha añadido la plata a su lista de minerales críticos en 2024. La competencia por recursos escasos entre las grandes potencias económicas se intensifica. Y América Latina, como siempre, se encuentra en el centro de esta batalla, pero como proveedor pasivo más que como participante activo. Las proyecciones de los grandes bancos son reveladoras. Bank of America ha elevado su objetivo de precio a 12 meses para la plata a $65 la onza. BNP Paribas ha sugerido que la plata podría alcanzar los $100 la onza para finales de 2026. VS ve un rango de 58 a $65 como objetivo para 2026. Estas no son predicciones de analistas marginales, son las estimaciones de las instituciones financieras más grandes del mundo. El déficit estructural en el mercado de plata, estimado en 117 millones de onzas para 2025, representa un desequilibrio físico que no puede resolverse con derivados financieros o promesas en papel. A diferencia de las monedas fiat, que pueden crearse con un clic de computadora, la plata física debe ser extraída de la tierra, refinada y transportada. El tiempo promedio desde el descubrimiento de un depósito hasta la apertura de una mina productora es de 7 a 10 años. Incluso si hoy se descubriera un depósito masivo, no produciría una sola onza hasta principios de la década de 2030. Esta es la realidad matemática que subyace al aumento del precio de la plata. No es especulación ni manipulación. Es la intersección de demanda industrial creciente, demanda de inversión impulsada por la incertidumbre monetaria, y oferta que simplemente no puede expandirse lo suficientemente rápido. El hecho de que esto ocurra simultáneamente con la mayor acumulación de deuda en la historia humana no es coincidencia.
Para el observador latinoamericano, hay una lección que la historia ofrece con claridad. Cada vez que los gobiernos han acumulado deudas impagables, la solución ha sido alguna forma de degradación monetaria. Los emperadores romanos redujeron el contenido de plata de sus monedas. Los gobiernos de Weimar imprimieron marcos hasta que no valían nada. Los gobiernos latinoamericanos del siglo XX hicieron exactamente lo mismo con sus monedas nacionales. Y hoy, los bancos centrales del mundo desarrollado están siguiendo el mismo camino, simplemente con instrumentos financieros más sofisticados. La plata ha sobrevivido a cada uno de estos colapsos monetarios. Ha mantenido su poder adquisitivo a través de milenios mientras incontables monedas de papel han ido y venido. No porque sea un activo mágico, sino porque representa trabajo humano real, recursos naturales escasos y utilidad industrial tangible. En un mundo donde la confianza en las instituciones financieras se erosiona, estas características se vuelven cada vez más valiosas. Este análisis se proporciona únicamente con fines educativos e informativos. No soy un asesor financiero. Nada en este video constituye asesoramiento financiero, de inversión, legal o fiscal. Siempre consulte con profesionales calificados antes de tomar decisiones de inversión. Las opiniones expresadas son mi análisis personal e interpretación de datos públicamente disponibles. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Todas las inversiones conllevan riesgo. El precio de la plata puede fluctuar significativamente y caer tan rápido como sube.